Chicos, yo sinceramente quiero saber por qué no están dejando reseñas en cada capítulo. A las 150 personas que estén viendo el feed, por favor, no les cuesta nada comentar. Quiero saber lo que piensan del feed, lo que les parece cada capítulo. Y es algo que les pido sinceramente porque me desanima no ver el apoyo, la interacción, pues, en los comentarios. Así que chicos, si quieren que siga trayendo capítulos como lo estoy haciendo, por favor, dejar un like y un comentario. Díganme lo que les parece. El capítulo 23 fue el último donde hubo gran contenido, hubo 13 comentarios y hubo discusiones. Y realmente quisiera que volver a ver eso, porque realmente me entretengo leyendo comentarios. También el 24, que aquí de hecho otro lugar donde hubo más interacciones. Leí todos, el de Chen Fen, el de Morse 88, el de Devorador de Maruchan, el de Warner 27, todo lo vi, o sea, y realmente quiero que dejen comentarios y me digan lo que les parece el capítulo. Les puedo adelantar, chicos, que literalmente ya estamos en la recta final, al menos de este quinto año. ¿A qué me refiero con esto? El 30 se puede considerar como el final como tal del arco argumental del quinto año. Sé que realmente pasamos más tiempo fuera de Hogwarts que en el quinto año, pero todo tiene un motivo y estos capítulos ya prácticamente estamos en lo que viene siendo el clímax de lo que va a ser el primer año de esta historia, al menos en el, sí, o sea, en la historia. Estamos a nada de la fecha en la que Harry conoció a Bellatrix y bueno, o sea, ya finalmente vamos a terminar el quinto año. Es algo que lo digo principalmente porque quiero que me digan si estos últimos capítulos para dar el clímax van a ser buenos, les parecen interesantes o lo que opinan. Quiero saber yo como escritor lo que opinan de cómo voy a desarrollar esto. Solo les digo que lo que viene siendo este capítulo del 27 al 30 va a ser un mar de emociones. Este capítulo es un poco rápido, más que nada en cuestión de meses, porque abarca lo que pasa con Harry a la hora de volver a Hogwarts. Ya era momento y finalmente está aquí. Con eso dicho, espero ver comentarios, espero ver sus opiniones, porque este capítulo tiene cosas interesantes y pues marca un comienzo para el final del arco, ¿sí? Así que bueno, con eso dicho, que me alargué demasiado. Quiero agradecer a Fabián Vera, que se acaba de suscribir, a Yancy, a Morfeo, a Rick Dardick por su segundo mes, a KM, a Juan Carlos Islavalles, Eduardo Carvalho, Eric Daniel, Max Alex y el inspector que se acaba de volver a unir, al igual que Leonardo. Muchas gracias a todos vosotros, igual que a José Castro y a Lisandro y a Manuel FK por haberse vuelto a suscribir y estar apoyando el canal día con día. También a los demás que están aquí y ayudando y pues realmente siendo parte de la familia. Gracias a todos vosotros que me ven todavía y que siguen esta historia. Con eso dicho, comencemos con este capítulo y espero sus opiniones. Muchas gracias a todos por estar aquí. Comencemos ahora. Harry Potter. Los senderos que elegimos. Capítulo 27. El regreso a Hogwarts. Parte 1. 8 de mayo de 1996. El viento soplaba frío en Hogsmeade, anunciando la persistencia de la primavera escocesa, con su característico aire húmedo y penetrante. Harry apareció en medio de la niebla, justo detrás de la tienda de dulces Honeyduques, envuelto en su capa negra y con la varita guardada, pero siempre al alcance. Podría haber llegado directamente desde la Red Flue, conectada a la chimenea de su cabaña, pero decidió no hacerlo. Si alguien del ministerio lo estaba vigilando, sería una mala idea aparecer de forma tan desapercibida en Hogsmeade. En cambio, la aparición ofrecía una entrada más pública, más controlada. Y le daba unos minutos extra para pensar. Hoy era el día. Por fin. El día en que regresaría a Hogwarts. Alzó la vista. A través de la bruma, las torres del castillo se alzaban distantes y majestuosas, como si lo estuvieran esperando, juzgándolo en silencio desde la cima de la colina. Harry sostuvo la mirada un momento. No supo qué sentir exactamente. El corazón le latía más rápido, no por emoción ni por miedo, sino por algo más complicado: extrañeza. Había pasado tanto desde la última vez que pisó los terrenos del colegio, y sin embargo, era como si jamás se hubiera ido. Un suspiro escapó de sus labios. El castillo significaba tantas cosas. Recuerdos, heridas abiertas, decisiones que aún lo perseguían. Y ahora, también, un Bridge. Sabía lo que lo esperaba ahí dentro. Lo había sabido desde el momento en que se enteró que la mujer rosada y cruel había tomado el control absoluto de Hogwarts. El simple hecho de volver era ya una declaración. Una provocación para ella, una señal de desafío. No esperaba una bienvenida cálida. De hecho, no esperaba una bienvenida en absoluto. Sus botas crujieron sobre la nieve vieja mientras comenzaba a caminar por el sendero que unía Hogsmeade con el castillo. Llevaba las manos metidas en los bolsillos de su abrigo, y la mirada baja.
pensaba. El tercer trimestre ya había comenzado hacía más de 3 semanas. El 20 de abril había sido la fecha oficial para su regreso, según la orden de suspensión temporal firmada por Dumbledore antes de su destitución. Pero Harry no abordó el expreso ese día. No por rebeldía, no del todo, sino porque necesitaba más tiempo. Tiempo para terminar ciertas tareas, cerrar ciertos círculos, y estar seguro de que su regreso no fuera en vano. La carta del ministerio había llegado justo un día después de la fecha marcada originalmente. Una extensión de su suspensión, decían. Una cortesía, decían. Pero Harry sabía leer entre líneas. Sabía cuando un movimiento escondía segundas intenciones. Aún así, había aceptado. No tenía muchas opciones, y, en el fondo, necesitaba ese respiro. Pero algo le había olido mal desde el principio. Y ahora, mientras se acercaba al castillo, esa incomodidad volvía con fuerza. Otra exhalación. Lenta, densa. En el peor de los casos, lo expulsarían. En el mejor, simplemente lo castigarían. Curiosa forma de medir el éxito de una jornada, pero así eran las cosas últimamente. Y en realidad, cualquiera de las dos opciones le serviría. Hogwarts ya no era un refugio. No desde hacía mucho. Pero todavía era un escenario clave. Y él necesitaba estar en él, incluso si eso significaba enfrentarse directamente con sus enemigos. Por ahora, decidió no pensar más en eso. No tenía sentido anticipar problemas. Ya vendrían solos. El viento agitó su capa mientras seguía caminando. A lo lejos, la silueta del castillo comenzaba a definirse con mayor claridad, cada torre como una cicatriz en el cielo nublado. Harry alzó un poco más la cabeza. El momento había llegado. Estaba volviendo. Y esta vez, lo haría a su manera. Line. El gran comedor de Hogwarts se abrió con un chirrido prolongado. Harry Peverell aspiró profundamente el aroma cálido y reconfortante del desayuno. Pan recién horneado, tocino chispeante, café fuerte y el dulzor suave de la miel flotando en el aire. Por un momento, sus labios esbozaron una sonrisa automática, acostumbrada, como quien vuelve a casa tras una larga ausencia. Pero el gesto se deshizo en cuanto sus ojos recorrieron el salón. El bullicio habitual de la mañana estaba ausente. Las risas, los saludos alegres, los cuchicheos sobre deberes atrasados y partidos de Quidditch simplemente no estaban. En su lugar, un silencio denso y opresivo cubría las 4 mesas de las casas como una nube de tormenta. Algunos murmuraban entre dientes, otros solo bajaban la cabeza, moviendo los cubiertos con movimientos lentos, sin apetito real. Harry frunció el ceño. Aquello no era normal. Era Hogwarts, sí, pero no el Hogwarts que él conocía. Las cabezas se giraron hacia él. Algunos lo miraban con lástima. Otros, con temor. Y unos cuantos, con un rastro casi imperceptible de esperanza. Y entonces, una voz chirriante y dulzona quebró el aire como una garra arrastrándose sobre una pizarra. «Qué bueno tenerte de vuelta, señor Peverell», entonó Dolores Umbridge desde la mesa de los profesores, sentada en la silla central, la que normalmente ocuparía el director. Harry alzó la mirada. Allí donde antes estaría Dumbledore el bastardo, pensó con una sombra de rencor, ahora se sentaba ella, con sus ropajes rosados, su moño apretado y una sonrisa que se parecía más a la de un sapo preparando su lengua para atrapar una mosca. Aunque debo decir, continuó ella, su voz recubierta de miel venenosa, que esperaba su regreso hace más de un mes. Esta tardanza, señor Peverell, es inaceptable. Harry apretó los dientes. Dio un paso al frente, listo para responder, pero Umbridge alzó una mano regordeta. Por favor, permítame terminar. Dobló una servilleta con precisión quirúrgica antes de continuar. Esta falta de respeto a Hogwarts, a sus profesores y sobre todo a sus compañeros estudiantes, no puede quedar sin consecuencia. Por lo tanto, el salón entero contuvo el aliento. 100 puntos menos para Ravenclaw. Hubo un murmullo colectivo de indignación, sobre todo en la mesa azul y bronce, pero nadie se atrevió a alzar la voz. Y por supuesto, agregó con una sonrisa aún más amplia, detención conmigo esta noche. Es necesario que aprenda el valor de la puntualidad. Harry alzó una ceja, cruzando los brazos. No llegué tarde por gusto. El mismo día en que debía regresar, recibí una misiva firmada por usted, ampliando mi suspensión. Los ojos de Umbridge brillaron. ¿Una misiva?, preguntó, con fingida sorpresa y un tono de burla. ¿Y dónde está esa supuesta carta que afirma tales mentiras? Harry no vaciló. Aquí mismo.
Con seguridad, deslizó la mano dentro de su abrigo. Siempre había sido paranoico, siempre revisaba sus cosas antes de salir, y esa carta, tan sospechosa como insultante, la había guardado con cuidado en un bolsillo interno. Sabía que algo así podía suceder. Había aprendido a prepararse. Pero cuando sus dedos tantearon el interior del abrigo, no encontró nada. No papel, no pergamino, no sobre. Su mano se congeló. Revisó el otro bolsillo. Luego volvió al primero. Su respiración se volvió tensa, acelerada. Nada. Su mente empezó a correr. ¿Cómo? ¿Dónde? Un Bridge entrecerró los ojos como un gato satisfecho. Entonces, señor Peverell. ¿Dónde está la carta? Harry levantó lentamente la mirada, su mano aún dentro del abrigo. No está. Debió haberse caído en algún lugar. Oh. Qué conveniente. Canturreó ella, su tono ahora teñido de falsa decepción. Una lástima, porque mentirle al director de Hogwarts es un asunto grave. Muy grave. Apretó los labios con una sonrisa tensa. Una semana entera de detención. Espero que aprenda algo de humildad, además de puntualidad. Un murmullo se alzó de nuevo en las mesas, esta vez cargado de indignación abierta. Algunos estudiantes lo miraban con rabia, otros con temor por la represalia que eso podía traerles. Harry dio un paso adelante, su ceño fruncido, la rabia bullendo en su pecho. Pero entonces, con el rabillo del ojo, lo vio. Draco Malfoy, sentado al final de la mesa de Slytherin, le miraba fijamente. Y negó con la cabeza, apenas perceptiblemente. Harry se detuvo. Sintió cómo sus hombros tensos se aflojaban apenas, y su corazón, que amenazaba con explotar, se estabilizaba. Miró de nuevo a Umbridge, y respiró hondo. Luego, inclinó apenas la cabeza. Lo acepto. Y le pido disculpas por mentir, directora Umbridge. El cambio fue inmediato. La expresión de Umbridge se contrajo por un instante. Los dientes apretados, la sonrisa convertida en una mueca rígida. No era la respuesta que esperaba. Pero no podía hacer nada. Muy bien. Siéntese, señor Peverell. Dijo con sequedad. Harry asintió y comenzó a caminar hacia la mesa de Ravenclaw, sintiendo las miradas clavarse en su espalda como cuchillas. Algunos le sonreían con discreción. Otros, simplemente bajaban la vista. Esto está mal, pensó. Todo está mal. Umbridge no solo había tomado el control del castillo. Lo había infectado. Había suprimido el espíritu de los estudiantes, convertido la magia en burocracia, el aprendizaje en obediencia. Hogwarts ya no era un hogar. Era un campo de vigilancia disfrazado de escuela. Se sentó en la punta de la mesa de Ravenclaw, sin mirar su desayuno. Los cubiertos estaban allí, brillando sobre el plato, pero el apetito se había desvanecido. Parte 2. Tras el desayuno, Harry no intercambió palabra con nadie. Se levantó del banco de la mesa de Ravenclaw con parsimonia, tomando su mochila con desgano y saliendo del gran comedor sin mirar atrás. El bullicio que solía llenar aquella sala antaño ya no existía. Se había convertido en un murmullo apagado, donde incluso las cucharas se movían con una timidez antinatural, como si el silencio hubiera impuesto su reinado. Salió al pasillo principal, sintiendo el aire más denso, como si Hogwarts mismo respirara con dificultad. Caminó por los corredores con paso lento, recorriendo con la mirada los arcos altos, los tapices llenos de polvo y las armaduras que ya no tintineaban ni hacían gestos traviesos. Todo era distinto. Más frío. Más gris. Aquel castillo, que en su infancia fue un refugio vibrante, parecía ahora un mausoleo de lo que fue. Los estudiantes evitaban las miradas. Se deslizaban por los pasillos como sombras, con los hombros encogidos y los ojos perdidos en el suelo. No se escuchaban carcajadas ni se veían duelos improvisados. Ni siquiera Peeves perturbaba la calma sepulcral. Era como si Hogwarts hubiese olvidado cómo reír. No hay bromas, no hay alegría, solo hay monotonía. La frase le martilló la cabeza con crudeza, y una parte de él deseó no haber vuelto. Fue entonces cuando, al doblar una esquina del segundo piso, alguien se estrelló contra él. Harry retrocedió un paso, parpadeando, y alzó la vista para encontrarse con un muchacho de Slytherin, alto y con semblante duro. El muchacho entreabrió la boca, quizás para espetar una queja, pero se contuvo. Frunció el ceño, murmuró con rapidez. Draco quiere hablar contigo. Sígueme. No digas nada. Y sin más, siguió su camino, girando sobre los talones con la túnica ondeando tras él, sin molestarse en verificar si Harry lo seguía. Harry se quedó quieto unos segundos.
La lógica le decía que no tenía por qué hacerlo. Pero su instinto le gritaba que aquello tenía sentido. El choque. El silencio. La orden. Todo estaba calculado. Así que, sin prisa, echó a andar tras él. La marcha lo llevó hasta los niveles inferiores del castillo. Las paredes se volvieron húmedas, de piedra oscura, y el ambiente más gélido a cada paso. No hubo más palabras. Solo el eco de los pasos y el murmullo distante del agua escurriendo por las paredes. Finalmente llegaron a una puerta gruesa, lisa, empotrada entre columnas gastadas. El Slytherin la miró un momento, murmuró una contraseña que Harry alcanzó a distinguir, y entró sin mirar atrás. Harry respiró hondo. El corazón le latía con fuerza. Se acercó y, tras una pausa, repitió la contraseña. La puerta se abrió con un gemido sordo. Y entonces lo vio. La sala común de Slytherin, normalmente sombría y con grupos dispersos de estudiantes, estaba abarrotada. Todos los miembros de la casa estaban allí, junto con algunos miembros de otras casas, sentados o de pie, pero no conversaban entre ellos. Estaban atentos. Ordenados. Silenciosos. Unidos. Y todos lo miraban a él. Harry se quedó de piedra en la entrada, con la mochila colgando de un solo hombro. Las miradas clavadas sobre su figura no eran de odio, ni de burla. Eran neutrales, inquisitivas, como si lo estuvieran evaluando. Fue entonces que, desde el centro del salón, una figura familiar se adelantó. Draco Malfoy. Iba erguido, vestido con una túnica perfectamente planchada, sin una mota de inseguridad en su rostro. Había dejado atrás al joven arrogante y malcriado de años anteriores. Sus ojos grises tenían ahora un peso distinto, uno que Harry conocía muy bien. Responsabilidad. Determinación. Liderazgo. Ahora que todos estamos aquí, dijo Draco con voz firme, proyectándola con naturalidad, es momento de comenzar nuestra reunión semanal. Harry parpadeó, aún sin comprender del todo. ¿Reunión semanal? Entonces Draco lo miró directamente. Peverell. Dijo, señalando un asiento vacío junto a él. Siéntate. Las miradas de los Slytherin no se movieron. Lo observaban como si esperaran ver qué decisión tomaría. Harry dudó. Por un instante. Pero el tono de Draco, la seguridad en su postura y el contexto mismo, lo empujaron a avanzar. Con paso medido, caminó hasta el lugar que le habían indicado y se sentó, sintiéndose como un extraño en tierra ajena. Los ojos no lo dejaban. Pero no eran hostiles. Solo atentos. Mientras Draco comenzaba a hablar palabras sobre vigilancia, comportamiento, coordinación y nuevas tareas dentro del castillo, Harry no podía dejar de observar el cuadro frente a él. Slytherin. Unida. Escuchando. Coordinando. Comprometida. Era casi imposible de creer. El Draco que hablaba ahora con naturalidad y orden, que se permitía dirigir a toda una casa sin ser cuestionado, era alguien muy diferente al joven quebrado que Bellatrix y él mismo habían reconstruido con magia. Tú los transformaste. Tú lo transformaste. El pensamiento le cruzó la mente como una revelación silenciosa. No con orgullo vano, sino con una punzada amarga de responsabilidad. Draco había aprendido del caos. De su sufrimiento. De su fracaso. Y había construido algo nuevo con ello. Harry lo miró. Lo escaneó con la mente, comparándolo con la memoria de lo que una vez fue. Y por primera vez, sintió algo que no esperaba. Orgullo. Draco había evolucionado. Se había convertido en el líder que Hogwarts necesitaba. No un Dumbledore. Sino alguien diferente. Más crudo. Más real. Pero efectivo. Pero justo cuando sus pensamientos comenzaban a hundirse en ese remolino de reflexiones, una frase en particular lo sacudió. Y esta semana, nos aseguraremos de vigilar los movimientos de los prefectos de Gryffindor, dijo Draco, con los brazos cruzados mientras recorría con la mirada a los presentes en la sala común de Slytherin. Según Hermione, Umbridge los tiene en el bolsillo. Les ha prometido concesiones si se unen a su red de vigilancia. Las palabras de Draco congelaron a Harry en su lugar. ¿Hermione? ¿Trabajando con Draco? ¿Cuándo había sucedido eso? La pregunta quedó suspendida en su mente, pero no tuvo tiempo de procesarla. En ese instante, las puertas de la sala común se abrieron y entraron Hermione, Luna Lovegood y, sorprendentemente, Neville Longbottom. Harry se quedó sin palabras. Ver a ese trío en medio del territorio de Slytherin ya era bastante impactante, pero lo fue aún más notar la reacción del resto. No hubo burlas ni insultos, ni siquiera una mirada de desdén. Los recibieron como si fueran habituales. Como si pertenecieran.
¿Qué carajo ha estado haciendo Draco en el tiempo que se fue de Hogwarts? Pensó Harry, perplejo. Hermione dio un paso al frente, levantó la barbilla y alzó la voz con una seguridad que no solía mostrar fuera del aula. Como acaba de decir Draco, algunos Gryffindors están colaborando con Umbridge, comenzó. Están usando su influencia para comenzar a vigilar a alumnos de otras casas, especialmente Ravenclaw y Hufflepuff. Quieren imponer miedo. Control. La sala guardó silencio. Luna fue la siguiente en hablar, con su tono etéreo pero firme. Contó cómo varios estudiantes habían sido llevados al despacho de Umbridge por conductas sospechosas. Mencionó nombres, detalles, procedimientos. Y cómo el castigo, aunque no oficial, dejaba cicatrices. Luego habló Neville. Y Harry apenas lo reconoció. Había algo distinto en su voz, en su postura. Más seguridad. Más temple. He escuchado cosas, dijo. Gente que Umbridge está colocando en cada pasillo. Quieren instalar un sistema de vigilancia permanente en todas las casas. Monitorear todo, desde los pasillos hasta las salas comunes. Incluso los dormitorios. Harry los observaba a todos con atención. Más aún cuando notó cómo se relacionaban con Draco. No había tensión. No había desconfianza. Solo respeto mutuo y, más desconcertante aún, colaboración. ¿Desde cuándo? ¿Cómo llegó a esto? Pensó Harry. ¿Cómo es posible que Draco sea el centro de este movimiento unitario de casas? ¿Y por qué se siente tan natural? Draco tomó el relevo. Su tono era analítico, preciso. Necesitamos desmantelar ese sistema antes de que se implante, dijo mientras desplegaba un pequeño mapa mágico sobre la mesa central. Ya tenemos ubicados los puntos de acceso y los turnos de los prefectos aliados con Umbridge. Dividiremos a los nuestros en 3 grupos. Los primeros vigilarán y recolectarán información. Los segundos crearán rutas de escape para los estudiantes en caso de persecuciones. El tercer grupo, conmigo, se encargará de sabotear discretamente cualquier intento de instalar artefactos de vigilancia. Hubo asentimientos. Compromiso. Y no solo de los Slytherin. Ravenclaws, Hufflepuffs, e incluso algunos Gryffindors estaban allí, escuchando, planeando. Coordinados. Unidos. Draco alzó la voz una vez más. Y lo más importante. La información que se discute aquí no sale de esta sala. Nadie debe saber qué estamos haciendo hasta que esté hecho. Umbridge no debe anticiparse. ¿Entendido? Un murmullo unánime recorrió el grupo. Harry no dijo nada. Solo observó, tratando de asimilarlo todo. No sabía si sentirse desplazado o aliviado. Durante años, él había sido el rostro visible de la resistencia ante los problemas. El que luchaba, el que gritaba, el que caía y se volvía a levantar. Ahora, sin su presencia, otros habían tomado la antorcha. Y lo estaban haciendo con inteligencia, estrategia y unidad. Era extraño. Dolía un poco. Pero también, en el fondo, le provocaba una sonrisa. Aunque todavía no se acostumbraba a esta nueva dinámica, a este mundo en el que Draco era un líder que unía a las casas en lugar de dividirlas, una cosa le quedaba clara. Hogwarts aún tenía esperanza. Y por primera vez en mucho tiempo, Harry no sintió la presión de ser él el que resolviera las cosas. Solo se sintió agradecido de que sus acciones con su amigo hubieran llevado a construir esta mejoría. Parte 3. 9 de mayo de 1996. Harry observaba por la ventana de la sala común de Ravenclaw, su rostro iluminado apenas por la pálida luz de la mañana que atravesaba las nubes grises de un otoño sin alegría. Las brisas frías golpeaban los ventanales con suavidad, como si incluso el viento se negara a perturbar la quietud opresiva que se respiraba en Hogwarts. Había pasado un solo día desde su regreso, y sin embargo, todo lo que había visto y escuchado parecía encajar con las advertencias de Draco. Umbridge había asfixiado la esencia misma del castillo. No quedaba ni rastro del Hogwarts que él conocía. No era solo que los pasillos fueran más silenciosos o que los alumnos caminaran con pasos más contenidos. Era la sensación de vigilancia constante, la tensión flotando como una nube densa que nadie se atrevía a tocar. Y aún así, en medio de todo eso, existía algo casi admirable. La resistencia. Draco, Hermione, Neville. Luna. Ellos habían levantado una red casi perfecta dentro del castillo. Una telaraña invisible tejida con ingenio, valentía y una sorprendente eficiencia.
Harry los había observado discretamente mientras caminaba entre las clases, notando cómo los pequeños gestos cobraban significado. Una nota intercambiada con rapidez, una mochila que caía de manera estratégica, una risa fingida para distraer. Había avances. Pequeños, superficiales quizás, pero avances al fin y al cabo. Umbridge había instaurado un régimen de terror, pero ellos eran las grietas en su muro. Vio también a los partidarios de Umbridge. Estudiantes que se alimentaban del poder, que usaban los decretos como armas para intimidar, para castigar a los más débiles. Pequeños tiranos, mimetizando el estilo de la mujer que ahora gobernaba Hogwarts con mano de hierro. Y cada vez que uno de ellos actuaba, los miembros de la resistencia respondían. Siempre con sutileza, siempre en las sombras. Pequeñas venganzas, castigos discretos, silenciosos, pero eficaces. Era un juego peligroso, y lo sabían. Pero lo jugaban igual. Suspiró, apoyando la frente contra el vidrio. Su aliento empañó levemente el cristal. Sus clases, por otro lado, se habían vuelto casi irreconocibles. Defensa contra las artes oscuras ya no era una clase, era una burla. Umbridge repetía los mismos discursos vacíos sobre obediencia, sobre pureza de sangre y la importancia de la correcta moral mágica. Transfiguración, una vez dirigida por la estricta pero apasionada McGonagall, ahora era una sombra de lo que fue. McGonagall seguía enseñando, sí, pero lo hacía con los hombros caídos y la voz cansada. Como si resistiera solo por inercia. Las otras asignaturas habían sufrido cambios similares. Encantamientos se había vuelto casi burocrática. Pociones, bueno, Snape nunca fue un rayo de alegría al dar sus clases, pero incluso él parecía más sombrío, más ensimismado. No había espíritu. No había vida. Y Draco tenía razón. Maldita sea, Draco tenía razón. Hogwarts estaba perdiendo. Aunque resistieran, aunque se mantuvieran firmes, Umbridge había envenenado las raíces del castillo. Era como un cáncer lento, imparable. Harry se encogió de hombros. Le molestaba. Claro que sí. Lo irritaba, lo frustraba, pero, ¿qué podía hacer? Él no había vuelto para convertirse en un héroe otra vez. No esta vez. Había regresado por razones simples. Terminar su quinto año, presentar sus timos aunque lo haría sin alma y, más importante aún, recuperar unas cosas que estaban escondidas en la oficina del director. Documentos, artefactos, cualquier cosa útil. Nada más. Quizás, en algún momento, pensó que Luna podría ser una razón para quedarse. Durante un instante, la idea de estar cerca de ella, de cuidarla en medio de ese entorno hostil, le había dado una chispa de sentido. Pero después de hablar brevemente con ella en la sala común de Slytherin, lo comprendió con claridad dolorosa. Luna ya no lo necesitaba como antes. Había encontrado un hogar en la Resistencia. Hermione la trataba con cariño, Neville le sonreía con complicidad y Draco, bueno, Draco parecía más hermano mayor que conspirador. Era un vínculo fuerte, cálido. Luna brillaba entre ellos. Y eso estaba bien. Dejarla ya no sería una tragedia. No como lo habría sido antes de su suspensión. Ella tenía amigos. Tenía amor. Tenía apoyo. Así que, si él se marchaba, no estaría sola. Harry apartó la mirada del vidrio. La habitación estaba en silencio. Esta escuela, estos pasillos, todo se sentía ajeno. Hogwarts era una sombra de sí misma, y su vida escolar. Un eco sin voz. Tal vez, pensó, sería lo correcto dejar Hogwarts después de este año. Presentar sus exámenes, tal vez adelantar un semestre. Pasar la página. Volver al mundo laboral, al mundo político. A lo que necesitaba hacer ahora. A su verdadero lugar, lejos de las paredes de la escuela. Suspiró, cerrando los ojos por un segundo. Había pensado más en 2 días de los que pensó durante toda su ausencia del castillo. Y eso no era bueno. No podía quedarse en ese estado mucho más tiempo. No sin perderse. Además, si realmente quería irse antes, Umbridge no podía estar al mando. Era imposible dejar el castillo en manos de esa mujer sin asegurarse de que su influencia fuera erradicada. La pregunta era cómo lograría sacarla. Pero esa era una pregunta para después. No tenía la respuesta ahora. No tenía nada. Se encogió de hombros de nuevo. Pensaría en eso después. Después de todo, apenas era su segundo día en el castillo. No quería hacer un alboroto. No aún. Pero tal vez después lo haría. Parte 4. 10 de mayo de 1996.
Harry caminaba por los pasillos del castillo con paso tranquilo, casi indolente, mientras las sombras de la tarde se alargaban entre los muros de piedra. El eco de sus pisadas rebotaba en los arcos góticos de Hogwarts, pero su mente estaba extrañamente en paz. Debía estar alerta. Debería estar temeroso. Sabía, con cada fibra de su ser, que entrar al despacho de Dolores Umbridge era lo más parecido a caminar directo a una trampa. Sin embargo, no sentía nada. No enojo, no miedo. Nada. La puerta del despacho estaba cerrada. Golpeó una vez. Al instante, una voz chirriante y aguda lo invitó a pasar. Adelante, señor Peverell. Harry giró el picaporte con calma y empujó la puerta. El cuarto, como siempre, parecía vomitar tonos de rosa, encajes y platos con gatitos maullando en las paredes. El perfume empalagoso que usaba Umbridge llenaba el aire, como si intentara ahogar cualquier rastro de dignidad con dulzura falsa. Siéntese, ordenó ella, sin mirarlo. Harry obedeció, con la misma serenidad de quien espera un té a media tarde. No dijo una palabra, no frunció el ceño ni desvió la vista cuando ella alzó la mirada con esa sonrisa vacía tan característica. Me alegra ver que llega puntual, señor Peverell. Quizás no todo esté perdido con usted. Siempre intento complacer, respondió Harry, sonriendo, relajado, con la voz seca como el desierto. Umbridge lo miró con sospecha. Algo no cuadraba. Esperaba encontrar a un chico molesto, desafiante, impulsivo. En cambio, tenía frente a sí a un joven calmado, demasiado calmado. Y eso era molesto. Hoy estará escribiendo líneas. Una práctica educativa. ¿Lo comprende? Perfectamente. Estoy aquí para obedecer, ¿no? La sonrisa de Umbridge se crispó apenas, pero mantuvo el control. Sacó una pluma larga, negra, y un pergamino viejo y amarillo. No necesitará tinta, dijo, entregándosela. Comience escribiendo. No debo decir mentiras. Harry tomó la pluma. La observó con atención. Ya la había visto antes. Algo en su estructura, su textura, le resultaba inquietantemente familiar. Puso la punta contra el pergamino y escribió la primera línea. No debo decir mentiras. El ardor fue inmediato. Una punzada aguda le recorrió el dorso de la mano, y al mirar, vio cómo la frase que acababa de escribir aparecía también grabada, sangrante, sobre su piel. Se quedó en silencio un segundo. Luego 2. Y entonces, soltó una risa. No una carcajada, sino algo seco, contenido, casi como si se burlara de un chiste demasiado viejo. Umbridge alzó la vista, desconcertada. ¿Le parece gracioso, señor Peverell?, preguntó ella, con una mueca en su rostro. No. Me parece patético, respondió sin levantar la voz. Ella frunció los labios, pero no replicó. Harry miró la pluma de nuevo. La sostuvo con cuidado, casi con asco, antes de dejarla sobre el escritorio. ¿Qué está haciendo?, preguntó Umbridge. No voy a seguir escribiendo. La sonrisa de la profesora se torció en una mueca de irritación. Está desafiando mi autoridad. Harry se puso de pie, con movimientos lentos y deliberados. La luz de la vela reflejaba la herida en su mano, aún fresca, aún sangrante. No. Estoy ejerciendo la mía. Umbridge se levantó también, la voz chillona subiendo de tono. Esto es una orden directa, señor Peverell. Se le expulsará por esto. Desobedecer a una autoridad del ministerio. ¿Expulsarme? Harry dio un paso al frente. Por favor, hágalo. Quiero que lo intente. Umbridge se quedó congelada. La voz de Harry era fría, como hielo recién formado. No había ni rastro del chico impulsivo de antes. Lo que había en sus ojos ahora era algo mucho más peligroso. Determinación absoluta. Porque si me expulsa, Dolores dijo, usando su nombre como un arma, yo, como lord de la noble y antigua casa de los Potter y Peverell, convocaré al Wizengamot y presentaré una demanda formal contra usted. La mujer palideció. Por tortura. Por usar artefactos oscuros contra un menor. Por dañar física y mágicamente a un miembro de sangre pura de una casa con asiento en el Alto Consejo. Cada palabra era una cuchilla. Harry lo sabía. Y ella también. ¿Cree que sobrevivirá a eso, señora Umbridge? ¿O que Fudge podrá cubrirla una vez esa verdad llegue a oídos del público? ¿Cree que los Greengrass, los Bones, incluso los Malfoy permitirán que un precedente como ese se imponga? Dolores Umbridge no respondió. Sus labios temblaban, sus dedos se crispaban sobre el encaje de sus mangas. Harry sabía que estaba aterrada. No por él, sino por el sistema al que tan servilmente se había entregado.
El mismo que podía triturarla si decidía que ya no era útil. Harry se giró hacia la puerta. Pero antes de salir, se detuvo. Usted ha cometido un error, dijo, sin mirarla. Pensó que yo era un niño más. Pero no lo soy. Usted me ha insultado. Y los insultos se pagan. A veces con oro. A veces con sangre. Y se fue. La puerta se cerró con un golpe seco. Harry caminó por el pasillo, las manos en los bolsillos, su rostro inmutable. Pero por dentro, su pecho ardía. No por dolor, sino por algo mucho más poderoso. Determinación. Creyó que sería más difícil. Creyó que tendría que soportar semanas, tal vez meses de provocaciones hasta tener un motivo para actuar. Pero Umbridge le había ofrecido el motivo en bandeja de plata. Y ahora, Harry tenía su objetivo claro. Sacarla de Hogwarts y destruir a la mujer. Con la misma frialdad con la que había enfrentado dragones, mortífagos y dementores, ahora se prepararía para destruir a una mujer cuya alma era más oscura que cualquiera de ellos. No lo haría con hechizos ni con maldiciones. No aún. Lo haría como lo hacía el verdadero poder. Con influencia, alianzas, conocimiento. Lo haría desde adentro. Desde las sombras. Como los verdaderos jugadores del ajedrez mágico. El castillo parecía susurrar a su paso, como si reconociera que algo había cambiado. Porque algo había cambiado. Umbridge había cometido el error de despertar al verdadero enojo de Harry. Y él no descansaría hasta verla caer. Parte 5. 16 de mayo de 1996. Los pasos de Harry resonaban con monotonía en los pasillos de piedra de Hogwarts, envueltos en un silencio cada vez más opresivo. La semana había sido una tortura. No una tortura física como la que había sentido con la pluma maldita de Umbridge, sino una mucho más sutil y desgastante. El tedio, la impotencia, el encierro. Las clases, que en algún momento habían sido un escape, una excusa para distraerse de sus pensamientos, ahora se habían convertido en una rutina hueca. Umbridge había logrado doblegar incluso a los profesores más firmes. Las lecciones estaban plagadas de restricciones, advertencias y revisiones constantes. La magia en sí parecía haberse vuelto más gris, como si Umbridge le hubiese arrancado el alma a la educación mágica. Harry apretó los labios. Desde la primera detención con ella, desde que la sangre se le escurrió de la mano con cada letra grabada por la maldita pluma, había sentido la necesidad de hacer algo. Y lo había intentado. La confrontó. La desafió. La amenazó. Y desde entonces, no había podido salir del castillo. No había podido actuar como él quería. Le frustraba más de lo que quería admitir. No era solo la frustración de no poder tomar venganza, era la certeza de que ella lo sabía. De que esa mujer estaba ganando sin levantar una sola garra. Mantenía la cabeza gacha, evitaba cualquier confrontación, se escudaba en la burocracia y los permisos, en la seguridad, en la disciplina escolar. No había cometido otro error desde su detención. Y, por si fuera poco, la cicatriz que le había dejado la pluma a aquella prueba perfecta desapareció minutos después de salir de aquella habitación. Había hablado con Ted a través del espejo. Su reflejo apareció cansado pero atento, y le escuchó en silencio antes de asentir con gravedad. «¿Necesitas pruebas, Harry?», dijo Ted, la voz resonando débil pero firme. «Pruebas sólidas. Lo que hiciste con ella, fue valiente, pero sin pruebas, no puedes hacer nada. Si de verdad quieres tumbarla, necesitas algo que la exponga ante todos». Harry había querido replicar. Que no había pruebas, que la mujer era una serpiente que se arrastraba entre las sombras y nunca dejaba rastros. Pero no lo hizo. Solo asintió con una furia contenida que desde entonces no le había abandonado. Y así, la semana había pasado. Cada vez que se cruzaba con Umbridge por los pasillos, ella bajaba la mirada, fingía estar interesada en un pergamino o se giraba con un suspiro artificial. Evitaba cualquier provocación. Harry no pudo más que rechinar los dientes y seguir caminando. Ahora, una vez más, vagaba por los pasillos sin rumbo claro. La rabia era como una niebla caliente en su pecho, pulsando con cada latido. La mujer estaba ganando. Sin siquiera pelear. Sin decirle una palabra más, y eso lo estaba frustrando cada vez más. Harry suspiró, cerrando los ojos un segundo, permitiéndose sentir la frustración. Solo un segundo. Un instante de vulnerabilidad. Harry. La voz lo sacó de su silencio interior. Abrió los ojos y vio a Neville acercarse con una sonrisa discreta, las manos en los bolsillos. «Hola», saludó Harry, relajando un poco la expresión. «¿Cómo estás?» «Bien», respondió Neville, algo tímido, pero sincero.
Harry lo observó un segundo, notando los cambios evidentes que había visto a su regreso. Neville tenía algo distinto en él. Más firmeza. Más seguridad. ¿Necesitabas algo? Neville dudó un momento antes de asentir. Quería saber si te apetecía pasar el rato conmigo. Harry alzó las cejas, sorprendido. No porque fuera Neville, sino por lo inesperado de la propuesta. Claro, ¿por qué no? Respondió casi de inmediato. Sorprendido por la facilidad que había sido aceptar aquello. Tal vez era por toda la frustración acumulada en la semana, pero pensó que una distracción no le vendría mal. Neville sonrió, más tranquilo, y le hizo un gesto para que lo siguiera. Caminaron juntos, sin prisa, charlando de trivialidades mientras Hogwarts susurraba a su alrededor. «Has cambiado», dijo Harry de repente, observándolo de reojo. Lo había notado desde que regresó, pero ahora que hablaba con él los cambios fueron más evidentes y pudo ver con facilidad la evolución que el joven mago tímido había tenido en el tiempo que estuvo fuera. Neville se encogió de hombros. Tenía que hacerlo, admitió. Ya no podía seguir siendo el mismo de siempre. Y, en parte, fue por mis amigos. Me ayudaron a creer que podía ser más. Y aquí estoy. Harry lo miró un momento más, y sonrió con un dejo de admiración. A veces, el crecimiento más auténtico era el que menos ruido hacía. Finalmente, llegaron frente a una pared de piedra vacía familiar. Así que, ¿encontraste la sala de los menesteres, preguntó Harry con un poco de picardía. Neville asintió y comenzó a caminar de un lado a otro frente al muro, 3 veces. Entonces, la piedra desapareció. Delante de ellos se abrió una puerta de madera tallada, alta y antigua, como salida de un recuerdo. Neville la empujó sin decir palabra, y Harry lo siguió. La sala de los menesteres. Pero no era la que Harry recordaba de sus búsquedas para encontrar el Horcrux. No. Esta sala era una sala austera con cojines y estanterías de libros. Era diferente. Un salón amplio y acogedor, con sofás mullidos distribuidos en semicírculo, una mesa de billar en una esquina, estanterías llenas de juegos de mesa, y luz cálida filtrándose por falsas ventanas encantadas. Un rincón de descanso, casi un refugio secreto. Y allí, entre los muebles y el murmullo relajado, estaban ellos. «Hola», Harry, dijo Luna con su tono soñador, sentada en el respaldo de un sillón, descalza y con una revista de criaturas mágicas boca abajo en el regazo. Harry se quedó parado un instante, contemplando la escena. Hermione estaba sentada frente a una mesa, con una taza de té en las manos, y lo miraba con esa mezcla suya de curiosidad e impaciencia, como si hubiera estado esperándolo. Luna le sonrió con la cabeza ladeada, como si ver a Harry en ese momento confirmara algo que ella ya sabía. Y entonces lo entendió. Esta no era solo una sala para pasar el rato. Era algo más. Entonces finalmente me han atrapado, dijo Harry con una media sonrisa, apoyando la espalda contra la puerta que desaparecía con un leve clic tras él. Frente a él, Hermione y Luna lo miraban con distintas emociones reflejadas en sus rostros. La primera con una mezcla de molestia y preocupación, la segunda con su expresión etérea habitual, aunque con un brillo genuino de alegría en los ojos. Neville, por su parte, ya se había dejado caer pesadamente en uno de los grandes sillones de la sala de los menesteres, suspirando con alivio como si acabara de quitarse un gran peso de encima. De entre los cojines sacó un cubo Rubik probablemente traído del mundo Muggle por algún estudiante curioso y empezó a girarlo distraídamente. «No me culpes por esto», Harry dijo sin mirarlo. «Pero ellas querían verte, hablar contigo. Y sabían que no vendrías por tu cuenta». Harry soltó un suspiro largo, mirando a sus 2 viejas amigas. Parte de él quería estar molesto, sentirse traicionado por haber sido llevado allí con engaños. Pero al verlas tan de pie, tan decididas y presentes, no pudo mantener ese sentimiento. Lo reemplazó una sonrisa suave, cansada, pero auténtica. Caminó hacia Luna primero. «Anda, choca», le dijo, extendiendo el puño. Luna lo miró con la cabeza levemente ladeada, pero le devolvió el gesto. Apenas sus nudillos se encontraron, Harry aprovechó para revolverle el cabello con una risa bajita y le susurró. «Te extrañé, Luna». «No me despeines», replicó ella, apartando su mano sin mucha convicción. «Y no seas tan dramático. Nos hemos escrito un montón desde que te suspendieron, y nos vimos hace poco cuando me dejaste en el tren». «Sí», admitió Harry, sonriendo más abiertamente. «Pero no es lo mismo dejarte en la estación que hablar contigo sin límite de tiempo».
Además, si vamos la forma de comunicación que hemos usado, las cartas no te miran a los ojos, ni tienen esa forma de hablar como si siempre estuvieran soñando despiertas. Eso fue un cumplido, ¿verdad? Preguntó Luna curiosa. Por supuesto que sí. Respondió Harry con cariño, y Luna le dio un leve empujón en el pecho con una sonrisa entre divertida y cómplice. Bueno, ya estás aquí, dijo. Y en la última semana no has hecho otra cosa que alejarte de todos, como si no pertenecieras. Harry bajó la mirada, su sonrisa desvaneciéndose apenas. Es normal, murmuró con resignación. Se giró hacia el ventanal ilusorio de la sala, donde una tormenta falsa comenzaba a formarse. La lluvia no caía aún, pero las nubes se arremolinaban lentamente. Después de todo, la mayoría aún me tiene miedo por lo que hice antes de que me suspendieran. Continuó. Y los que no, simplemente me odian. Luna abrió la boca, lista para responder, pero fue Hermione quien habló por primera vez desde que Harry había entrado. Puede que tengas razón, dijo con un tono firme, cruzando los brazos. Pero aún así pensé que, después de todo lo que dijiste en la estación, después de lo que hablamos, al menos ibas a intentar acercarte. Aunque fuera un poco. Harry alzó la mirada, notando la molestia en el rostro de su amiga. No era furia, ni siquiera un reproche cruel. Era decepción. Y eso le dolía más. Se rascó la cabeza con torpeza, girando sobre sus talones. Sí, lo sé, dijo finalmente. Debería haberlo hecho. Es solo que he estado pensando en formas de hacer algo más que resistir. Más que solo aguantar mientras Umbridge hace lo que quiere. Draco y ustedes están haciendo lo que pueden, lo sé. Pero yo. Guardó silencio por unos segundos, apretando los puños. Yo quiero sacarla de aquí. No solo sobrevivirla. Hermione pareció dispuesta a decir algo, pero Harry miró a su alrededor de pronto. ¿Y dónde está el imbécil?, preguntó, alzando una ceja. No lo veo por aquí. Hermione resopló, frustrada. Probablemente besándose con alguna chica al azar en un armario de escobas. O en un aula vacía. Vaya uno a saber. Harry soltó una carcajada. Suena a que estás celosa, Granger. La mirada fulminante que recibió hizo que se riera aún más. Incluso Neville soltó un bufido desde su rincón del sillón, el cubo ahora con 2 líneas completas resueltas. No estoy celosa, masculló Hermione entre dientes. Solo estoy harta de que desaparezca así todo el tiempo. Ahora sí suenas celosa. Insistió Harry, levantando las manos como escudo. La risa se propagó por la sala. Luna se unió con su risa suave, y Neville dejó el cubo de lado por un momento para unirse también. Harry los miró a todos con una sonrisa sincera, algo que hacía mucho no se permitía mostrar. Bueno, dijo, sentándose en el suelo, con las piernas cruzadas. Ya que me han traído aquí, pueden aprovechar para contarme con lujo de detalle qué han estado haciendo desde que me fui. Y, más importante aún, cómo demonios se hicieron amigos de Draco Malfoy. Neville levantó una mano como si estuviera en clase. Esa historia definitivamente vale la pena escucharla, dijo con una sonrisa pícara. Luna asintió. Y prepárate para reír. Es más divertida de lo que esperas. Hermione, sin embargo, se acercó a Harry con un aire de conspiración. Se agachó a su lado, lo tomó del hombro y, con voz baja pero clara, le dijo: lo que estoy a punto de contarte. No se lo puedes decir a Draco. Jamás. Los ojos verdes de Harry brillaron con curiosidad. ¿Tan bueno es?, preguntó, inclinándose hacia ella. Hermione asintió, casi a regañadientes. Todo empezó cuando Draco me pidió disculpas. Hubo un segundo de silencio. Harry soltó una carcajada estrepitosa, tirándose hacia atrás sobre la alfombra de la sala como si le hubieran contado el mejor chiste del mes. No me jodas, dijo, entre risas. Draco Malfoy ¿se disculpó contigo? Sí, y si sigues riéndote así no voy a contarte el resto, advirtió Hermione con un leve sonrojo en las mejillas. Harry se llevó una mano al corazón, dramáticamente. Lo juro por Merlín que me comportaré. Pero esto ya es historia legendaria. Lo sé, dijo Hermione, rodando los ojos. Por eso me arrepiento de haber abierto la boca. Neville se removió en el sillón. No te arrepientas, Herms. Esta historia merece ser contada. Y Harry merece escucharla. Harry se incorporó de nuevo, apoyando los codos sobre las rodillas, expectante. Estoy listo. Sorpréndanme. Hermione lo miró durante un momento. Y luego empezó a hablar. Parte 6. 20 de mayo de 1995.
El sonido del cepillo raspando contra el suelo se había vuelto monótono, hipnótico casi, si no fuera por lo dolorosamente real del sudor que le corría por la espalda. Harry respiraba por la boca, los hombros le dolían y sus rodillas protestaban cada vez que se inclinaba un poco más para alcanzar una mancha rebelde en las esquinas del aula. Ya había perdido la cuenta de cuántas detenciones llevaba con Umbridge. Todo parecía un bucle interminable. Despertaba. Desayunaba en silencio, sin ganas de hablar. Iba a clases, donde las palabras de los profesores entraban por un oído y salían por el otro. Pasaba las horas restantes con interés con el grupo de Draco, guardando para sí la tensión que bullía bajo su piel. Y después. Venía esto. Las malditas detenciones con Dolores Umbridge. Hoy, la mujer se había superado. Le había asignado limpiar 3 aulas completas sin magia, con cepillos gastados y un trapo asqueroso que apenas absorbía la mugre. Aunque Harry no era ajeno al trabajo físico, tenía demasiada experiencia con los Dursley, algo era diferente ahora. El agotamiento lo alcanzaba más rápido. Tal vez por el estrés acumulado. Tal vez por el hecho de que cada día sentía que sus opciones se reducían. Terminó con el aula de encantamientos y se movió al siguiente. El reloj marcaba las 10:30. Llevaba más de 3 horas encorvado, fregando, frotando, limpiando hasta los bordes de los zócalos. Sentía los brazos entumecidos, y cada inhalación le recordaba lo polvoriento del ambiente. Umbridge estaba sentada en una pequeña silla de madera, al fondo, con las manos cruzadas sobre el regazo. Observaba con esa sonrisa suya. Esa sonrisa que no era amable, ni dulce, ni inocente. Era un recordatorio constante de que ella tenía el control. Una mueca de superioridad, de humillación consentida. Disfrutaba viéndolo así. Cansado. Sometido. Harry apretó los dientes. El deseo de arrancarle esa sonrisa del rostro crecía con cada segundo que pasaba bajo su mirada. No hacía falta que ella le hablara o le gritara. El silencio y la mirada condescendiente eran peores. Tal vez había cometido un error cuando se quejó al primer uso de la pluma de sangre. De haberla dejado continuar, habría tenido una prueba tangible. Pero su confrontación lo había arruinado todo. Ahora, simplemente estaba atrapado en tareas inútiles que solo lo desgastaban. Peverell entonó Umbridge con ese tono meloso que escondía veneno, te has saltado la esquina derecha. Justo debajo del escritorio. ¿Ves? Allí hay tierra. No se puede dejar nada sin hacer. Harry tragó saliva y se forzó a asentir. No quería hablar. Si lo hacía, diría algo que no debía. Se arrastró hacia donde le había indicado y volvió a frotar el suelo. El trapo estaba empapado, la tela casi podrida, y el polvo se pegaba a sus manos como lodo. Sería tan fácil borrarle esa sonrisa para siempre. El pensamiento no fue suyo. O al menos, no lo sintió como propio. Una voz baja, grave, que se parecía terriblemente a la suya, pero más oscura, resonó en su mente. No como un susurro lejano, sino como una afirmación directa. Con intención. Se detuvo. El trapo colgó de sus dedos por un instante. Miró al suelo, confundido, el ceño fruncido. ¿Qué demonios había sido eso? ¿Por qué había pensado eso? Pero antes de que pudiera meditar más, Umbridge volvió a hablar. No te distraigas, por favor. Si necesitas más tiempo, estaré encantada de prolongar la detención hasta medianoche. Harry apretó el puño alrededor del trapo y volvió a frotar con más fuerza de la necesaria. El ardor de sus nudillos al golpear una astilla lo devolvió al presente. ¿Quién se cree esa mujer? ¿Por qué permites que te hable así? Deberías enseñarle una lección. La voz volvió. Más clara. Más agresiva. Era suya. Y no lo era. No como un pensamiento fugaz o una emoción intensa. Era alguien más, o algo más, tomando la forma de su pensamiento. Harry se estremeció. No. No. No estaba bien. Esa malicia, esa furia, no era suya. No así. No con esa claridad. Él había sentido rabia antes, claro que sí. Había querido gritar, romper cosas, golpear. Pero eso fue diferente. Frío. Calculador. Con el ceño fruncido, tragó saliva y respiró hondo. Tenía que calmarse. Tenía que pensar con claridad. Tal vez era el cansancio. Tal vez la tensión constante lo estaba afectando más de lo que admitía. Desde que había regresado a Hogwarts, cada día era una batalla contra el desgaste de la rutina. Eso no era saludable. Nada de lo que hacía últimamente lo era. Terminó con el aula y dejó el trapo sobre el balde sucio.
Un bridge, al ver que se levantaba, habló de nuevo. ¿Terminaste? Qué eficiente, Peverell. Quizás haya esperanzas en ti después de todo. Aunque claro. No debemos apresurarnos, ¿verdad? La sonrisa volvió. Esa maldita sonrisa. Y por un segundo, solo un segundo, Harry imaginó cómo se vería el rostro de un bridge con una línea roja cruzándole la mejilla. Limpia, precisa. Una maldición cortante, quizás. Se quedó inmóvil. Un escalofrío le recorrió la columna. Eso no era normal. Ese pensamiento no era normal. La voz no volvió, pero su presencia se quedó, como un eco suave detrás de su nuca, esperando. Sacudió la cabeza. No. Basta. Necesito dormir. Necesito salir de aquí. Puedes irte, dijo un bridge con ligereza. Pero no llegues tarde mañana, ¿sí? Ser puntual es una virtud muy poco común entre los varones. Especialmente los mestizos. No respondió. No podía. Temía lo que saldría de su boca si lo hacía. Giró sobre sus talones y salió del aula, sin mirar atrás. Los pasillos estaban oscuros, y sus pasos resonaban en la piedra húmeda. Afuera, la noche era fresca. Inspiró profundamente. El aire frío le ayudó a centrar la mente. Pero la duda seguía allí, clavada como una espina. ¿Qué fue esa voz? ¿Por qué sonaba como él? Se dijo a sí mismo que lo ignoraría. Que era solo el cansancio. Que no debía hacer un mundo de ello. Pero sabía, en lo profundo de su alma, que no era algo común. No era algo que pudiera simplemente olvidar. Y mientras caminaba de regreso a la torre, con los músculos cansados y el alma cargada, no podía evitar sentir que algo dentro de él. Algo oscuro. Acababa de despertar. Linelin. Parte 7. 27 de mayo de 1995. El viento fluía con una parsimonia casi antinatural, como si el tiempo mismo dudara en moverse dentro de aquel paisaje mental. En medio de un extenso prado, dominado por la presencia imponente de un árbol gigantesco de corteza plateada y raíces infinitas, Harry Peverell estaba sentado, recargado contra su tronco. Justo a la altura de su espalda, en el mismo corazón del árbol, había una gran puerta de metal negro, antigua y cerrada a cal y canto, que vibraba apenas con un murmullo sordo cada vez que el viento la tocaba. Arriba, el cielo parecía un océano sin fin. Las nubes, suaves y algodonosas, se desplazaban lentamente, cruzando un firmamento tan azul que casi dolía mirarlo. Harry las contemplaba en silencio, con una calma tan fantasmal que parecía no pertenecer a este mundo. Finalmente, después de incontables noches de esfuerzo, de cansancio, de reconstrucciones dolorosas y meditaciones tortuosas, había logrado lo imposible. Su paisaje mental estaba de nuevo completo. No solo restaurado, sino perfeccionado. Cada rama, cada piedra, cada pliegue del suelo había sido moldeado, fortalecido, tallado en su mente como un castillo imposible de asediar. Un baluarte inquebrantable. Había aprendido, después de su destrucción, que el error no era construir muros más altos, sino hacerlos con cimientos verdaderos. Esta vez, no había levantado un castillo de cristal. Había forjado una fortaleza de acero. Sin embargo, incluso en esa perfección, una sombra persistía. Un pequeño error, una grieta en el equilibrio que no podía ser sellada. En la búsqueda de fortaleza, había sacrificado algo irrecuperable. Su nueva forma de oclumancia, enseñada con severidad y paciencia por Severus Snape, no permitía ya la supresión total de sus emociones. Antes, en los meses más oscuros tras su regreso a Hogwarts, Harry había aprendido a reprimir su dolor, su rabia, su amor perdido, hasta casi volverse una sombra de sí mismo. Pero ahora, lo entendía en lo más profundo de su ser que suprimir no era sanar. Que borrar parte de sí mismo no era protección, sino una lenta autodestrucción. ¿Te encuentro pensativo, Harry?, preguntó una voz grave y serena. No se sobresaltó. Se limitó a girar apenas el rostro. A su lado, la figura alta y oscura de Severus Snape se había materializado, su túnica ondeando levemente bajo el viento eterno de ese lugar irreal. Lo estoy, respondió Harry con voz baja, casi meditativa. ¿Y sabes por qué? Snape soltó un suspiro cansado, como si el peso del mundo también descansara sobre sus hombros. Sin decir palabra, apoyó una mano firme sobre el hombro de Harry. Un gesto poco común, casi inaudito viniendo de él. Tómate un descanso, murmuró el profesor, su tono sorprendentemente suave. Todo está bien. Harry desvió la mirada hacia el cielo, irritación brillando sutilmente en sus ojos verdes. ¿Estás seguro de eso?, inquirió en voz baja, tensa.
Snape asintió, con esa paciencia estoica que había aprendido a cultivar con Harry a lo largo de los meses. Lo he confirmado más de 14 veces en la última semana, respondió. No hay nada más aquí. Todo está a la perfección. No hay ni un rastro de magia externa contaminando tu mente. Esa voz que escuchas a veces. Solo es producto del estrés que soportas. Si hubiera algo más, un ego intruso, un fragmento oscuro, ya lo habría sentido. No hay nada. Harry cerró los ojos un momento, dejando escapar un largo y lento suspiro mientras se recargaba más firmemente contra la puerta metálica. Es lo que quiero creer, Snape. Admitió, su voz cargada de una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Pero simplemente no puedo. Un silencio espeso se tendió entre ellos, pesado como plomo. Esa voz, continuó Harry, casi en un susurro. Aunque no es constante, sigue apareciendo, cada vez que estoy con un Bridge. Me susurra cosas. Me dice lo que debería hacerle a esa mujer. Sus manos se cerraron en puño sobre sus rodillas. No me seduce, dijo, sacudiendo la cabeza. No me manipula. Es más como si me recordara algo que ya está en mí. Se siente mal. Sucio. Temo que sea algo más lo que está jugando con mi cabeza. Levantó la mirada, desesperada, hacia su maestro. Y a su vez, me da miedo pensar que simplemente, me estoy volviendo más retorcido de lo que soy. Snape lo observó en silencio por un momento, su rostro inusualmente sereno. Luego, sin decir nada, se sentó junto a Harry, su túnica esparciéndose como una sombra líquida a su alrededor. Es normal tener miedo, dijo finalmente, con una voz baja, casi paternal. Todos lo tienen, en algún momento, cuando sienten la oscuridad dentro de sí mismos. Su mirada, oscura y brillante, se alzó hacia las nubes también. La oscuridad no es algo externo, Harry. Siempre ha estado allí. Es parte de ti. De todos nosotros. Cuanto más tiempo permaneces sumergido en ella, más fácil es que pensamientos oscuros broten sin invitación. No significa que seas malvado. Solo, humano. Harry dejó caer la cabeza hacia atrás, apoyándola en el frío metal de la puerta. Sus ojos se entrecerraron con cansancio. Lo sé, pero aún así, es complicado. Levantó las manos frente a su rostro, observándolas como si no le pertenecieran. Sé que tengo el poder para destruirla. A un Bridge. Podría romperla en pedazos sin levantar siquiera mi varita, murmuró, con una voz rasgada. Pero no quiero. No así. Sus puños temblaron apenas. Si lo hago. Tragó saliva. No sería mejor que Voldemort. Y eso es algo que nunca voy a permitir. Snape asintió, su rostro endurecido por la comprensión. Por eso debes darte un descanso, Harry dijo. Debes apartarte de la rabia, aunque sea por un tiempo. No porque no la sientas, sino porque si te dejas consumir ahora, será mucho más difícil volver atrás. El profesor giró su rostro hacia él, su mirada fija y seria. Pasa tiempo con tus amigos. Draco, Luna, Hermione, incluso Neville. Diviértete, aunque sea un poco. Recuerda quién eras antes de todo esto. Antes de Bellatrix. Harry se tensó visiblemente al escuchar el nombre de su amada perdida. Un dolor agudo le atravesó el pecho como una daga, pero no discutió. Sabía que Snape tenía razón, aunque cada palabra fuese como un golpe. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pesado pero no incómodo. Harry respiró hondo, luchando contra la amargura, contra el dolor sordo que nunca desaparecía del todo. Finalmente, después de unos largos minutos, habló. Tienes razón, dijo, su voz apenas audible. Tal vez, debería intentarlo. Al menos por un tiempo. Snape esbozó una de sus raras sonrisas. No una sonrisa alegre, sino una de aquellas pequeñas, casi invisibles, que solo mostraba cuando se permitía un momento de sincera satisfacción. Y fue en ese instante que el paisaje empezó a desmoronarse. Las hojas se disolvieron en el viento, el cielo se quebró en líneas de luz, el árbol titánico comenzó a desvanecerse como humo. Harry parpadeó, y de pronto ya no estaba allí. La fría y familiar sala de pociones de Hogwarts se materializó a su alrededor, con sus muros de piedra húmeda y las vitrinas repletas de frascos polvorientos. Frente a él, sentado tras un escritorio, estaba Severus Snape, observándolo con la misma expresión serena de su manifestación mental. Harry bajó lentamente la mirada a sus propias manos, aún temblorosas, y luego encontró los ojos negros de su mentor. Bienvenido de vuelta, dijo Snape en voz baja. Harry soltó una risa seca, más agotada que divertida. Gracias, por no rendirte conmigo, murmuró.
Snape inclinó apenas la cabeza, sus labios curvándose en una mueca que podía haber sido interpretada como una sonrisa si uno miraba con suficiente atención. Nunca lo haría, Harry, dijo Severus, su voz más suave que de costumbre, casi un susurro arrastrado entre las sombras de la sala de pociones. El corazón de Harry se calentó, lleno de una extraña alegría que no se permitía sentir a menudo. No lo admitiría en voz alta, claro que no, esa era una conversación para otro momento, pero Snape era una de las pocas personas en las que confiaba de verdad. Alguien que, a pesar de su pasado, de sus errores y de las cicatrices invisibles que ambos compartían, había demostrado ser un aliado valioso. Un amigo. Harry sonrió de lado, desviando la mirada como si quisiera dejar ese pensamiento lejos de su mente antes de que se volviera demasiado pesado. Me iré yendo, profesor Snape. El toque de queda está cerca y no quiero darle más motivos a la perra rosa para darme otra detención. Snape dejó escapar una risa breve y seca, cargada de burla, como si compartiera el desprecio de Harry hacia la alta inquisidora. Vete, entonces. Pero recuerda, Harry, añadió, con un dejo de seriedad en la voz, si ocurre algo más, mi puerta estará abierta. Harry asintió, más agradecido de lo que las palabras podrían expresar, y se dio la vuelta para salir de la sala de pociones. El eco de sus pasos resonó en los corredores oscuros de las mazmorras mientras sus pensamientos comenzaban a divagar. Cada palabra de Snape seguía girando en su cabeza, como una melodía tenue que se negaba a apagarse. Por mucho que sintiera que había algo extraño dentro de sí mismo, esa voz, ese susurro en el borde de su conciencia, escuchar a Snape, un maestro en oclumancia, decirle que todo estaba en su mente, era un bálsamo. No era que tuviera miedo a tener otra personalidad, no después de haber lidiado con eso en el pasado. No. Lo que temía era algo mucho más profundo, mucho más inquietante. La posibilidad de estar siendo manipulado sin saberlo. Influenciado. Como lo había sido aquella vez, cuando Bella. El recuerdo la atravesó como un rayo helado. Las palabras de Bellatrix, cuando le dijo lo que tenía en su cicatriz y cómo lo estaba afectando, volvieron a él. Aunque el fragmento del Horrocrux había sido destruido, el miedo persistía. Un miedo que envenenaba sus pensamientos, su paz. No quería pensar que algo externo lo volvía a afectar de esa manera y por eso había sido tan insistente en su revisión. Pero si Snape, quien conocía los rincones más oscuros de la mente humana, le decía que no había nada allí, tal vez, solo tal vez, podía empezar a creerlo. Tal vez todo era simple cansancio, estrés acumulado, un reflejo de toda la monotonía de su situación actual. Harry metió las manos en los bolsillos de su túnica, caminando a paso lento por las frías mazmorras, y dejó que su mente divagara hacia otros temas. Su paisaje mental. La biblioteca de los Peverell. Durante los entrenamientos de oclumancia de las últimas semanas, Snape había recorrido los pasillos de su mente reconstruida, analizando cada muro, cada recuerdo, cada protección. Y sin embargo, nunca, ni una sola vez, había visto la puerta. Aquella puerta de metal oscuro incrustada en el tronco del enorme árbol de saúco, oculta en medio del paisaje de su alma. Snape no reaccionaba cuando Harry dirigía su mirada hacia ella. Como si no existiera. Como si solo Harry pudiera verla. Él había supuesto que se debía a la magia ancestral de su linaje, algo que protegía la biblioteca incluso dentro de su propio paisaje mental. Pero lo que realmente le preocupaba era otra cosa. Ya no podía abrirla. Había intentado en varias ocasiones girar el pomo de la puerta, murmurar contraseñas, forzar su entrada con hechizos mentales. Todo inútil. La puerta simplemente permanecía cerrada, como si le negara el acceso a secretos que aún no estaba listo para descubrir. Harry apretó los labios, frustrado. Otro misterio para añadir a la lista interminable de interrogantes sobre su sangre, su herencia, su conexión con los Peverell. Se rió suavemente, un sonido amargo que se disipó en los pasillos solitarios, justo mientras abandonaba las mazmorras para adentrarse en los corredores principales del castillo. Hogwarts dormía bajo un manto de silencio antinatural. Un silencio que aún, después de casi un mes desde que volvió, le resultaba ajeno. Este no era el Hogwarts que conocía. Este era el Hogwarts que Umbridge había moldeado a su retorcida imagen. Estricta, sofocante, muerta de espíritu. Harry arrugó la nariz con desagrado mientras avanzaba hacia la torre de Ravenclaw. Sus pasos resonaban contra las paredes de piedra. Sabía que debía encontrar una forma de derrocarla, de reunir pruebas de su corrupción, pero hasta ahora sus esfuerzos habían sido en vano. La pluma de sangre, aquella maldita herramienta de tortura, había desaparecido tras su amenaza velada.
Sin pruebas, sus palabras no valían nada contra el veneno que Umbridge había inyectado en el ministerio. Chasqueó la lengua con irritación, acelerando el paso, determinado a no amargarse la noche más de lo necesario. Sin embargo, justo cuando estaba a unos metros de la gárgola que guardaba la entrada a la sala común de Ravenclaw, algo lo detuvo en seco. Su cuerpo se congeló. Su corazón pareció detenerse por un latido interminable. Luna. El grito desgarró el aire como una flecha. Harry, con el corazón retumbando en sus oídos, echó a correr, la varita ya en su mano, sorteando los corredores vacíos. Cuando llegó a la entrada de Ravenclaw, su alma casi se detuvo. Allí estaba ella. Luna Lovegood, desplomada en el suelo, su cuerpo inmóvil y frío como una estatua de mármol. No. Susurró Harry, lanzándose a su lado. Con movimientos rápidos, casi instintivos, sacó su varita de fénix y empezó a conjurar hechizos curativos menores. Episquei, Férula. Los hechizos apenas rozaban su piel pálida, sin obtener ninguna reacción. Desesperado, lanzó un enervate. Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Luna. De repente, sus ojos se abrieron, pero no era la mirada serena y soñadora que Harry conocía. Era otra. Una mirada aguda, inteligente, decidida. Una mirada que heló la sangre de Harry. Harry, dijo ella con una voz extrañamente distinta, más grave, más urgente. Intentó hablar, pero la otra Luna, su otra personalidad, levantó la mano para detenerlo. Tienes que sacar a Luna de aquí, ordenó. Llévanos a la sala de los menesteres. Y convoca a Hermione. ¿Hermione? ¿Por qué? Preguntó, temblando. Dile que necesito su energía. Ella lo entenderá. La luz en los ojos de Luna comenzó a apagarse. El pánico asaltó a Harry con fuerza brutal. Podía sentirlo. La magia de Luna estaba cayendo, drenándose, escapando como arena entre los dedos. Era una sensación terrible, un frío que calaba hasta los huesos. No, no otra vez. El recuerdo lo golpeó como una ola. Bellatrix. El cuerpo tembloroso y frío en sus brazos. La impotencia. La rabia. La pérdida. No. Esta vez no. No permitiría que sucediera otra vez. Algo oscuro y familiar se encendió dentro de su pecho. El poder latente de su linaje, las sombras que siempre habían estado allí para él, acudieron a su llamado. La oscuridad lo envolvió como una segunda piel, serpenteando sobre su cuerpo, respondiendo a su desesperación. Encuentra a Hermione. La orden no era hablada. Era un rugido interior. Instintivamente, sin pensar, dejó que la oscuridad actuara. Su cuerpo, junto al de Luna, fue envuelto en una explosión de sombras y desaparecieron del pasillo. El mundo dio un tirón violento y, de pronto, reaparecieron en un dormitorio cálido y tranquilo. Harry apenas tuvo un segundo para reconocer a Hermione, dormida profundamente en la cama frente a él. Sin vacilar, se abalanzó hacia ella. La sala de los menesteres. La oscuridad volvió a cubrirlos, y esta vez, atrapó también a Hermione. Ella abrió los ojos justo cuando Harry la sujetó del brazo, su expresión pasando del sueño a la confusión total mientras el mundo se desvanecía en un manto negro. Cuando reaparecieron, estaban en la sala de los menesteres, en el mismo espacio vasto y seguro que Harry había visualizado días atrás. «Harry, ¿qué demonios?», gritó Hermione, forcejeando. Pero sus palabras se ahogaron cuando sus ojos cayeron sobre Luna. Su rostro palideció. El horror la congeló. «Dios mío». Quiso correr hacia ella, pero Harry la detuvo, sus manos temblorosas, su rostro pálido y lleno de desesperación. Hermione jadeó, no hay tiempo. Su magia se está debilitando. La estoy perdiendo. Hermione se quedó inmóvil, leyendo la verdad en los ojos de Harry. Me dijo que necesitaba tu energía, añadió, la voz quebrada. Me dijo que tú lo entenderías. Por un instante, la confusión parpadeó en el rostro de Hermione. Pero entonces, como si algo hiciera clic en su mente, su expresión cambió. Sus labios se apretaron en una línea decidida y se arrodilló junto a Luna. Extendió las manos sobre su pecho. De sus palmas brotó una luz brillante, dorada, cálida como el mismo sol, envolviendo el cuerpo de Luna en una suave cúpula de energía. La sala de los menesteres se llenó de un resplandor que era puro, esperanzador, reconfortante. Harry retrocedió un paso, asombrado. Nunca había sentido algo así. La magia que Hermione invocaba no era como la magia común. Era más densa, vibrante. Era como sentir la vida misma danzar en el aire. ¿Cuándo?, se preguntó. ¿Cuándo había Hermione aprendido algo así? Pero no había tiempo para preguntas.
Se obligó a observar a Luna, a ignorar la magia brillante que quemaba sus sentidos. Y entonces, finalmente, Luna abrió los ojos. Sus pupilas temblaron, y un débil suspiro escapó de sus labios. Harry sintió que el peso en su pecho se aligeraba. Casi cayó de rodillas de alivio. Pero la siguiente frase de Luna le devolvió la furia en un latido. Fue la guardia de Umbridge, susurró débilmente. Ellos me atacaron justo antes de entrar. Hermione se quedó inmóvil. Y Harry sintió como si algo dentro de él se rompiera. La oscuridad brotó de su cuerpo como relámpagos negros, haciéndolo parecer una figura surgida de las pesadillas más temibles. Hermione alzó la vista, alarmada. Harry, ¿qué estás? Pero no pudo terminar la frase. Los ojos de Harry fríos, duros como el acero, sin compasión la atravesaron como cuchillas. La luz cálida que Hermione generaba se debilitó ante la presencia abrumadora de la oscuridad que emanaba de Harry. Era como si todo el calor de la habitación fuera succionado por su mera existencia. Esto se acabó, declaró Harry con voz baja, peligrosa. El aire mismo pareció helarse a su alrededor. Umbridge continuó, cada palabra goteando veneno. Umbridge debe irse a la escuela. Y me voy a encargar de eso. Ya no me voy a contener. Hoy cruzó una línea, y va a pagar por ello. Hermione retrocedió un paso, sintiendo un miedo que nunca había sentido antes. No miedo por ella. Miedo por lo que Harry estaba a punto de hacer. Podía ver en sus ojos que había tomado una decisión. Una decisión de la que no se podía retroceder. No era el Harry de antes. Este Harry era el resultado de años de dolor, de pérdidas irreparables, de luchas internas que habían dejado cicatrices invisibles. Hermione quiso hablar, quiso decirle que se calmara, que lo pensara mejor. Pero sabía que no serviría de nada. Incluso con la magia de la luz corriendo por sus venas, no podía igualar la fría y brutal determinación que irradiaba Harry. Harry intentó. Pero él ni siquiera la miró. Se dio media vuelta, y materializó la puerta de la sala de los menesteres antes de salir por ella. No sabía qué iba a hacer exactamente Harry. Pero sabía que no iba a mostrar piedad. Con quien fuera el responsable de atacar a Luna. Estúpidos, pensó ella, volviendo su atención al cuerpo inmóvil de su amiga. Aún estaba algo aturdida, medio dormida y conmocionada por toda la situación, pero al menos Luna empezaba a mejorar, y eso le permitiría hacer su trabajo. Ayudaría a Luna, le llevara el tiempo que le llevara. Y una vez que lo lograra, estaba segura de que sería testigo del caos y el castigo que Umbridge había provocado, sin siquiera saberlo. Y convencida, que las repercusiones serían algo digno de ver. Fin.